Hola amigos. Porque convivir con jóvenes, con hijos y nietos, aunque sean personas maravillosas, amables y educadas, puede afectar negativamente a tu felicidad. ¿Por qué es mejor celebrar la vejez separados de los hijos y nietos? Te sorprenderán los descubrimientos que se harán en este video, así que escúchalo hasta el final. Cuando imaginamos la imagen de nuestra jubilación, normalmente imaginamos una casa grande, una familia numerosa y amigable. Una persona cariñosa y fiel cerca. Alrededor, muchos hijos adultos y sus hijos, nuestros nietos. Hay gracia y comprensión universal a nuestro alrededor. Disfrutamos cuidando a nuestros nietos, enseñándoles algo, guiándolos por el camino correcto. Los niños están todos cerca, bajo supervisión y bajo el mismo techo. El sueño es una vejez tranquila y despreocupada rodeada de personas cercanas a nosotros. Muchos, manteniendo esta imagen en la cabeza, incluso en su juventud comienzan a construir una casa tan grande, siempre de varios pisos, para que los niños y sus futuras familias tengan mucho espacio. Pero esto es un error, amigos. Y para que te des cuenta de la falacia de tales sueños, ideas sobre la vida, sobre las relaciones entre las personas, te contaré una historia. Esta historia es real, realmente sucedió, pero por supuesto reemplazaré los nombres en ella para mantener la confidencialidad. Para que tengas la oportunidad de pensar y prevenir en el futuro aquellos posibles errores que cometieron los héroes de esta historia. Entonces, comencemos. Una mujer de 70 años, ex maestra, llamémosla abuela María. Los nombres en esta historia, por supuesto, fueron reemplazados por mí deliberadamente. María enviudó bastante pronto, su marido murió repentinamente de un infarto, antes de cumplir los 70 años. Pero la anciana no se quedó sola, ella y su marido tienen hijos adultos. Y entonces una de ellas, su hija Ángela, junto con su marido, también una persona muy digna y amable, al darse cuenta de que no se debe dejar sola a mamá. De repente sugirieron, vamos, mamá, será mejor que vivas con nosotros. Tenemos una casa privada grande, una parcela, un jardín, muchas flores con las que siempre te gustó jugar. Los nietos siempre estarán ahí, te divertirás más y serás más interesante con nosotros. Por supuesto, María estuvo de acuerdo. La idea de poder comunicarse más con sus amados nietos y ayudar a su hija en las tareas de la casa llenó su corazón de alegría. ¿Quién no querría estar rodeado de sus seres queridos en su vejez? La perspectiva de algo así una vida parecía literalmente un cuento de hadas, un sueño hecho realidad. María se alegraba de tener una hija tan buena, un yerno tan maravilloso. Se sentía como si hubiera sacado un billete de la suerte, le hubiera tocado la lotería. Sus días estarán llenos de risas infantiles, deliciosos olores en la cocina y, lo más importante, de una reconfortante sensación de ser necesitada, útil para la gente, los cercanos. La casa de su hija se convirtió primero en un paraíso de convivencia. Cada mañana, representantes de diferentes generaciones se reunían para desayunar y por las noches pasaban tiempo jugando, contándose noticias e historias. Durante el día, María ayudaba a su hija con las tareas del hogar, incluso ayudando con las tareas a sus nietos en edad escolar, recordando su experiencia anterior como maestra. Diversos estudios sociológicos y psicológicos han demostrado que una persona necesita comunicarse con sus seres queridos para ser feliz. Y al principio nuestra heroína María lo sintió plenamente. Fue como si hubiera descubierto una fuente de energía y juventud en las sonrisas de sus nietos. Generalmente, cuando comienzan historias, como los cuentos de hadas, que incluso nos parecen enfermizamente dulces, buenas, felices, en realidad tienen una vibra completamente diferente y un estado de ánimo, un sentimiento de vida completamente diferente. La vida a veces presenta diferentes sorpresas, incluso desagradables. Un día María escuchó a su hija hablando por teléfono con una de sus amigas. Se escucharon las siguientes palabras: mamá es de gran ayuda para mí, estoy tan suerte de tenerla, ella nos ayuda en la casa. Al escuchar esto, María al principio incluso sintió algo de orgullo de que su hija hablara tan halagadoramente sobre su ayuda en la casa, pero al mismo tiempo cierta ansiedad inexplicable, una sensación esquiva. Sentimiento, la constatación de que se estaban aprovechando de tu trabajo. No era un sentimiento hostil, pero las primeras sensaciones ligeramente incómodas en tu interior todavía empezaban a aparecer. Una vez el filósofo Epicuro dijo, no tenemos suficiente tiempo no porque tengamos poco, sino porque gastamos demasiado. María de repente comenzó a darse cuenta de que cada minuto libre de su día estaba ocupado. Donde antes solo podía leer un buen libro o cuidar de sí misma, hoy tenía que entregarse por completo a sus nietos, ayudando en las tareas del hogar. Como si existiera una especie de rutina diaria: desayunar, prepararse para ir al colegio. Y jardín de infantes, cocinar en la cocina,
limpiar la casa, venir del colegio, hacer los deberes. Una especie de día de la marmota. Poco a poco, la alegría inicial de vivir con la familia de su hija fue reemplazada por algo más. Algunas sensaciones nuevas. No, la anciana no fue tratada mal ni ofendida de ninguna manera. Simplemente de repente quería algo de libertad, un sentimiento de su propia vida. De repente María se sorprendió pensando constantemente en su antiguo apartamento, recordando su vida pasada. Pero se reprendió a sí misma por estos pensamientos: ¿cómo puedo ser tan ingrata? Tengo todas las condiciones para una vida feliz. Una vez nuevamente, cuando María, cumpliendo los caprichos de sus nietos, les estaba preparando galletas, de repente se dio cuenta de cuánto quería prestarse atención, salir a caminar, encontrarse con su vecina en el departamento donde solían vivir ella y su esposo. De repente no había suficiente libertad y ellos tomaban decisiones de forma independiente. Ser el dueño de tu vida. Esta no es una palabra ociosa, libertad, y una necesidad urgente, que es más dulce que cualquiera de los pasteles más dulces, mejor que el entretenimiento más alegre. La sensación de cuando uno mismo toma decisiones, aunque no siempre sean razonables, aunque las malas decisiones sean equivocadas, pero son tuyos. Vienen de ti. El psicólogo Erik Erikson escribió que es en la vejez y hasta la muerte cuando es importante mantener cierta autonomía del individuo. Sí, las personas mayores son olvidadizas, distraídas, a veces, como los niños, ingenuas y pueden no ser conscientes de sus acciones. Pero es importante brindarle al anciano un cierto nivel de autonomía. Él tiene derecho a esto, no debe subyugar por completo su voluntad, sus pensamientos y acciones. Así, la autonomía de nuestra heroína, la abuela María, quedó diluida por una mezcla de amor familiar, pero también de obligaciones tácitas. Una noche, cuando los niños ya se habían acostado, María fue a su habitación, se acostó en la cama y miró al techo. Se preguntaba si realmente esto era lo que quería para el resto de su vida. María se preguntaba si había elegido el camino correcto o en su deseo de ser la suegra perfecta, la madre perfecta, la abuela perfecta para ella. Nietos, se había perdido a sí misma, había perdido de vista su propio camino. Ahora sentía claramente que su vida estaba subordinada a la de otras personas. A su pueblo querido, a sus propios nietos e hijos, pero también a los demás. Ella no se quejó y ni siquiera se permitió quejarse de las condiciones actuales de su vida. Como muchas abuelas, la anciana consideraba que era su deber ayudar a su familia. Lo soportaré de alguna manera. Todo lo mejor para los niños. Probablemente hayas escuchado frases similares de tus abuelas y representantes de la vieja generación. Esto se llama el síndrome de la abuela esclava. El término describe la carga emocional y física que experimentan las abuelas cuando asumen voluntariamente tareas domésticas no remuneradas y cuidan de sus seres queridos. Las tareas domésticas suelen ser menospreciadas por los demás, pero a veces son mucho más difíciles que nuestro trabajo habitual, al que realizamos todos los días. Por cierto, de la misma manera, a veces su marido devalúa las tareas del hogar de su esposa, que está, por ejemplo, de baja por maternidad. Y ahí el espectro de emociones, fatiga y agotamiento es muy similar al que experimentan los parientes mayores cuando viven con sus hijos bajo el mismo techo. Por un lado, amas con locura a tus nietos y disfrutas de cada momento que pasas con ellos. Por otro lado, comprendes claramente que tu propia vida se te escapa de las manos. Sucede que una viuda anciana, en su vejez, se encuentra con el abuelo de un viudo, un amante anciano, y comienza a vivir con él. ¿Cuánta condena encuentra por parte de sus hijos, ya adultos? Por ejemplo, estás traicionando la memoria de nuestro padre, porque se necesita este abuelo. Por lo general, los familiares no aceptan tal elección y dicen, está completamente loca en su vejez. Pero, de hecho, ella no estaba loca. Esto es simplemente un intento de recuperar ese sentimiento de ser el dueño de tu vida, construyendo tu propio escenario de vida, un intento de alejarte de la soledad eligiendo tu propio camino. No juzgues a las personas mayores que de repente toman algunos, como te parece, acciones extravagantes. Esta es una especie de protesta de una persona mayor contra el sistema, un deseo de realizarse. El síndrome de la abuela esclava es un estado psicológico con baja autoestima. Cuando parece que estás corriendo una maratón interminable, pero nadie te espera con una medalla al final, en la meta. Lo que comenzó como un sueño para nuestra heroína se convirtió en un ciclo de sentimientos de opresión silenciosa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una decisión tomada con amor puede llevarnos por un camino que ni siquiera imaginamos? No en vano dicen, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Ángela, hija de María, se acostumbró a que su madre ahora está constantemente cerca, de repente comienza a reaccionar ante ella de otra manera. Un día, cuando María estaba preparando la cena, su hija Ángela,
con el ceño fruncido, entró a la cocina y dijo: «Mamá, ¿cuántas veces te dije que a los niños no les gusta la sopa de cebolla? ¿Por qué la dejaste otra vez?». Y esas críticas sobre cuestiones cotidianas menores inevitablemente comienzan a recaer sobre María. Incidentes similares se repetirán una y otra vez. Poco a poco, inevitablemente, por muy buenos y educados que sean tus hijos, las peticiones se convierten en órdenes, y los consejos en reproches. La autonomía y su preservación en la vejez es un componente muy importante de una vida feliz. La pérdida de autonomía conduce a una crisis de identidad y a sentimientos de desesperanza. Incluso cuando buscamos el apoyo de nuestros seres queridos, también podemos perder algo valioso en nuestra identidad. Las investigaciones científicas incluso muestran que las personas que mantienen cierta autonomía en la vejez no solo son más felices, sino que también tienen un sistema inmunológico más fuerte, lo que significa que sus cuerpos pueden combatir más fácilmente las infecciones y las células cancerosas. Una investigación realizada en la Universidad de Harvard ha demostrado que mantener la autonomía personal no solo mejora los procesos mentales en una persona mayor, sino que también prolonga su vida en un promedio de 5 a 7 años. Las personas mayores, incluso si se ven obligadas a vivir con sus hijos. Por motivos de salud, si los niños se ven obligados a cuidar, la autonomía sigue siendo necesaria. Incluso en situaciones tan difíciles, vale la pena intentar darle a la persona mayor tiempo libre y la oportunidad de tomar decisiones independientes. Que sea pequeño, que esté al nivel de algunas pequeñas aficiones e intereses. Si a su anciano padre o madre le encantaba, por ejemplo, dibujar en su juventud, seguramente debería sentir que en la vejez, incluso estando en cama, podrá quedarse solo, coger un lienzo y pinturas o un lápiz y realizar su creatividad. Si una persona mayor puede caminar de forma independiente, entonces debe poder dedicar tiempo solo a sus propios deseos, salir a caminar, comunicarse con otras personas mayores. En nuestra historia, la anciana María era una mujer bastante activa, ella supo cuidarse y cuidarse, por lo que su estado opresivo no duró mucho. Tomó la única decisión correcta y aún así regresó a su antiguo apartamento. Mantuvo una conversación amistosa con su hija y, con el pretexto de la falta de comunicación con sus amigos y vecinos de su antiguo apartamento, decidió vivir separada. Y este cambio tuvo inmediatamente un impacto positivo no solo en el bienestar y la felicidad de María, sino también en su relación con su hija y sus nietos. La sabiduría popular dice: las buenas relaciones con los seres queridos se mantienen mejor a distancia. Si vives separado con ellos, entonces se conserva mejor tanto el amor como la comprensión mutua. Lo mismo se aplica a las parejas casadas jóvenes que viven separadas. Las relaciones con los padres se conservarán mejor si viven separados, no bajo el mismo techo. María ya no estaba tan cargada emocionalmente, no se sentía cansada emocionalmente, tenía nuevas historias personales que podía compartir felizmente, viniendo y visitando a su hija, a su familia de nietos de vez en cuando, los fines de semana. Durante la primera conversación, la hija sintió algo de culpa. Ella constantemente preguntaba: «Mamá, ¿realmente es tan malo para ti vivir con nosotros? Tal vez hicimos algo mal». Pero la explicación de la anciana madre fue veraz y muy sabia. «No, hija, tú y tu familia, buena gente. Pero solo necesito redescubrir mi espacio vital». El filósofo francés Jean-Paul Sartre una vez comentó: «Una persona está condenada a ser libre solo cuando se la deja sola». Lo más interesante es que la hija de María, Ángela, aunque estaba preocupada por la decisión de su madre, en el fondo de su alma entendió y apoyó la decisión de su madre. Ella misma tenía un sutil sentimiento de que su madre no estaba contenta. Cada uno debería tener su propio espacio personal. Pero, lamentablemente, no todas las personas encuentran el coraje y el coraje suficientes para mantener ese diálogo con sus seres queridos. A menudo esto puede terminar en peleas, malentendidos y resentimientos. El recuerdo y nuestro pasado permanecen con nosotros, el recuerdo de nuestro difunto marido, los agradables recuerdos de la vida en el antiguo apartamento, la oportunidad de organizar todo como queramos, la comunicación con los vecinos e incluso la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Todo esto ayudó a María a sobrellevar el malestar psicológico y finalmente encontrar la felicidad. Esta es la historia, amigos, estos son mis pensamientos. Espero que les haya resultado útil. Hay algo en que pensar y, tal vez, les ayude a tomar la decisión correcta en situaciones similares de la vida. Cada uno de ustedes que escuche este video ahora mismo, hágase preguntas simples: ¿cuánta autonomía tienes? ¿Estás seguro de que estás viviendo tu vida? ¿O la que los demás esperan de ti? La vida es demasiado corta para gastarla en algo que no te hace feliz y te hace infeliz. Suscríbete en este canal, habrá mucho más interesante y útil. Gracias por su atención. Adiós y nos vemos de nuevo.